habíamos visto, estamos trabajando con mapeo, habíamos visto el mapeo lineal, que es muy sencillo, solamente lo vimos así a modo de ejemplo, digamos. Después trabajamos con el mapeo cuadrático, la clase pasada, ¿sí? Que es un mapeo donde la ley es un polinomio, el más sencillo de los polinomios de segundo grado. Y ahora, esta clase, vamos a ver el mapeo inverso, ¿bien? Y ahí estaríamos cerrando, porque habíamos dicho que esas serían las 3 funciones que íbamos a ver, ¿bien? Bueno, al mapeo inverso le vamos a dar una importancia especial, porque es precisamente la ley de mapeo que tiene la aplicación física que nos interesa en particular, que es el análisis de la impedancia y admitancia de un circuito eléctrico RLC, que ya comenzaron ustedes o que ya comenzamos a trabajar en el primer práctico, ¿tá? El tema de los circuitos. Ahora vamos a avanzar un poco más con el mapeo inverso. Pero antes de eso, vamos a ver algunas cuestiones generales, y es de qué se trata o a qué se refiere el mapeo inverso. Cuando hablamos de ley inversa de mapeo, nos referimos a una expresión del tipo de las que escribí acá arriba, o sea, una función racional donde el numerador es una constante y el denominador un polinomio de primer grado. De todas esas funciones racionales, la más sencilla posible es esta que está aquí escrita más arriba, que sería la ley W igual 1 sobre Z. ¿Bien? Si le agregamos constantes, nos quedaría una ley como la que está más abajo, que sería del tipo A sobre B por Z más C, que sigue siendo una función racional con numerador constante y denominador lineal, pero aparecen involucradas A, B y C, que son constantes que pueden ser reales o complejas. O sea que en el caso más amplio, A, B y C son constantes complejas. Bien, vamos a empezar por esta ley que está aquí arriba, que yo después la recuadré aquí abajo, la más sencilla de todos, que nosotros le solemos llamar mapeo inverso puro. Puro en el sentido de que arriba está el 1 solito y que en el denominador está la Z solita, ¿tá? Que sería el caso, bueno, más sencillo. Bueno, ¿qué es lo que hace el mapeo inverso puro? Vamos a ver. Vamos a suponer que tomamos la ley de mapeo W y escribimos Z en forma polar. Nos quedaría 1 sobre R cis tita. Si hacemos ese cociente, eso equivale a 1 sobre R cis menos tita. O sea que aquí, de manera muy sencilla, vemos que la ley de mapeo inverso puro lo que hace es, con respecto al módulo, si el módulo original era R, el nuevo módulo, o sea, del elemento mapeado, es 1 sobre R. Vale decir, invierte el módulo. Y como el módulo representa distancias al origen, lo que hace este mapeo es invertir la distancia al origen. ¿Tá? O sea, si el elemento original estaba muy cerca del origen, su módulo es muy pequeño. De manera que al hacer el mapeo, va a quedar 1 sobre R, como esa R es muy pequeña, 1 sobre R va a ser muy grande. Y entonces, los puntos del plano Z que están muy cerca del origen, se mapean en el plano W en puntos que están muy lejos del origen, o sea, con módulos muy grandes, y viceversa, ¿no? Los que estaban muy lejos se vuelven más cerca. Ese es el proceso del mapeo inverso con respecto al módulo. Y con respecto al ángulo, ven que el ángulo original era tita y el nuevo ángulo es menos tita. Vale decir, invierte el ángulo, ¿tá? Lo vuelve negativo. Esto sería así. Supongamos que este es el plano Z
y que en el plano Z nosotros tenemos un punto P que tiene un argumento θ y tiene un módulo R. ¿Está? Supongamos que R es mayor que 1. Le aplicamos el mapeo inverso y pasamos entonces al plano W que tiene coordenadas V. El punto P' se va a ubicar aquí en el cuarto cuadrante y el argumento va a ser el ángulo menos θ, o sea, el negativo de θ. Y como este punto P, nosotros supusimos que R era mayor que 1, entonces su inversa es un número menor que 1, de manera que P' se encuentra más cerca del origen que el punto P. Y el módulo de P' es directamente 1 sobre R. Eso es lo que hace el mapeo inverso puro. Veamos entonces otros ejemplos. Esto es U, esto es B, y vamos a tomar el plano, perdón, el primero era X e Y, y el segundo era U y B. Bien, y ahora ustedes me van a ayudar. Vamos a suponer que elegimos aquí un punto E, ¿está? Que tiene valor componente imaginaria, solamente imaginaria, 2 positivo. Bien, entonces les pregunto, pueden responder con el micrófono los que prefieren o pueden responder por el chat. Les pregunto lo siguiente. El punto E', ¿qué módulo va a tener? Un medio. Un medio. ¿Y qué ángulo? Menos 2pi, menos pi. Menos 90 grados, sí. Exacto. Menos 90 grados sería menos pi sobre 2. O sea, estaría aquí, ¿ok? Supongamos que este sería E', tiene ordenada, como bien dijeron ustedes, menos un medio, y está ubicado en el eje B negativo. El mapeado del punto E se ubica en el eje E negativo. Perfecto. Este punto, por ejemplo, ¿sí? El punto F, supongan que tiene valor 2 negativo. ¿Qué módulo va a tener F'? Un medio otra vez. Un medio, ¿está? Y va a estar, ¿con qué ángulo va a estar? ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Estaría en la misma posición o no? No, la misma posición no, porque el módulo de F' es ahora un medio. Y F tiene módulo 2. F' tiene módulo 1 medio. O sea, Claro, sí, me refería al ángulo como es 180 antes okay. en sentido horario, antihorario, ahora va a ser en sentido horario. Correcto, muy bien lo que dice Zapata. O sea, va a estar ubicado, bueno, mi escala no es apropiada, pero no importa. Va a estar ubicado acá el punto F', ¿está? Pero este valor no es más 2, sino que es un medio, menos un medio, ¿está? Porque obviamente la inversa de menos 2 es 1 sobre menos 2 y eso es directamente menos un medio. Y supongamos un punto que está acá, un punto R, que tiene valor en I menos 2. A ver, díganme directamente en qué posición va a estar R', con qué módulo y con qué ángulo. Ingeniero, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿F' no tendría que ser un medio positivo o porque un medio negativo es? No, un medio negativo, porque es así. Porque el punto F, si nosotros lo escribimos en coordenadas cartesianas, el punto F es directamente menos 2. Entonces, F', que es su inverso, es 1 sobre menos 2. O sea, es un número real negativo. Lo que vale un medio es el módulo.
¿Está? Lo que vale un medio es el módulo. Pero como el ángulo de F es pi, como lo que hace la inversa es volverlo negativo, el ángulo de F' sería menos pi. Y pi o menos pi gráficamente coinciden ambos con el eje U negativo. ¿Está bien? Ah, dale, ahí ¿Se entendí. entiende? ¿Ok? Lo que es un medio es el módulo, la distancia al origen. Claro, Bueno, claro. ¿está? Está pendiente, chicos, que me digan a dónde va a parar el mapeado de R. R es imaginario puro menos 2. ¿El módulo sería menos un medio? Un medio sobre el eje imaginario. Claro, muy bien. Acá, ¿está? Este sería un medio y ese sería, vamos a ponerle acá, R'. Si no estamos seguros de eso, siempre podemos hacer la cuentita. Fíjense que R es menos 2i. Entonces, 1 sobre R nos queda, multiplicamos por i y dividimos por i para sacar la i del denominador. Arriba nos queda i, abajo nos queda 2. Un medio de i, ahí vino a parar R'. De todos modos, fíjense el ángulo. Fíjense el ángulo de R. R tiene como ángulo menos pi sobre 2. Entonces, R' va a tener el mismo ángulo, pero con signo contrario. O sea, va a tener ángulo pi sobre 2. ¿Bien? Bueno, y hacemos un último ejemplo. Supongamos un punto, llamémosle T, que está ubicado a 8 unidades del origen en el eje real. Díganme a dónde va a parar su mapeado. ¿A dónde se va a ubicar el mapeado? a 4 unidades del origen sobre el eje U? Sobre el eje U sí, pero ¿a cuántas unidades? 4. No, ¿Por qué? a 1 sobre 8 sería el módulo. Claro, 1 sobre 8. Ah, Otra vez mi escala, no le den bolilla a mi escala, sería ahí 1 sobre 8 y este sería T'. ¿Está? Entonces, ven que de todos los puntos que hicimos acá, el que más lejos del origen está en el plano Z, porque este es el plano Z y este es el plano W. De todos los puntitos, el que más lejos está es el 8, mientras que en el plano W, el mapeado del 8 es el que más cerca está del origen. ¿Bien? Entonces, esa es una primera imagen que deberíamos tener del efecto del mapeo inverso. Invierte las distancias con respecto al origen. En los puntos que están muy cerca del origen en el plano Z se van muy lejos en el plano W del origen y viceversa. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué estaría pasando si nosotros quisiéramos mapear bajo este mapeo el origen del plano Z? Es indeterminado. Y se va a mapear en el infinito, pues. Exactamente. Tendería a irse al infinito. ¿Tá? Tendería a irse al infinito. Porque si nosotros hacemos 1 sobre 0, ya sabemos que esto tiende al infinito. O sea que no vamos a poder marcar en el plano W el mapeado del origen. ¿Sí? Y ahora les hago otra pregunta. El origen del plano W es el mapeo o corresponde al mapeo de qué elemento del plano Z. ¿Me entendieron la pregunta? De cualquier punto que esté en el infinito. O sea, ¿podemos hablar de un punto en particular que se ubica en el infinito? ¿O hablamos en general del infinito? Los Hablamos puntos en que general. se ubican sobre el eje de abscisa.
No, no necesariamente. Ya ¿Tá? que se ubican en el infinito. Claro, o sea, en realidad sería como que, lo pongo entre comillas, como que el infinito del plano Z se mapea en el origen del plano W. ¿Está? Bien. Y viceversa. El origen del plano Z se va o se pierde en el infinito del plano W. Bueno, eso sucede por una cuestión que ustedes seguramente ya la vieron, y es que en esta ley de mapeo 1 sobre z, el valor z igual 0 es un valor prohibido para el dominio de esa función. Es lo que llamamos una singularidad. ¿Tá? En el caso de los mapeos con forma de mapeo inverso, ¿sí? Siempre va a existir un valor, ya sea real, imaginario puro o complejo, pero siempre va a existir un valor de z que anule el denominador. Entonces, el mapeo y ese valor o ese punto se llama singularidad. En el caso del mapeo inverso puro, la singularidad es directamente el origen, o sea, el 0, 0. Singularidad se encuentra en el plano del dominio, o sea, en el plano Z. Si nosotros pretendemos, por eso le pongo entre comillas también el pretendemos, mapear el origen del plano Z, vamos a ir hacia el infinito del plano W. ¿Ah? Bueno, entonces hay que tener especial cuidado con los mapeos inversos porque siempre va a haber un valor, un punto del plano que es singularidad de la ley de mapeo. Al mapear ese punto, nos estamos yendo o nos estamos disparando hacia el infinito del plano W. Bien, bueno, eso por ahora. Esta situación no aparece nunca en los dos mapeos anteriores que vimos, ni en el lineal ni en el cuadrático, porque ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que esas funciones son funciones enteras. Los polinomios son enteros, no tienen valores prohibidos. Por ende, no tienen singularidades. Entonces, esta situación especial de que si mapeo cierto punto se me va al infinito, antes no se presentaba. Pero ahora, con el mapeo inverso, es muy posible que se presente. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Dado el escaso tiempo que tenemos, para llegar al punto que nos interesa, que es la aplicación del mapeo inverso puro al estudio de impedancias y admitancias de circuitos eléctricos, nos vamos a concentrar en lo siguiente. Ustedes ya saben, porque vimos algunos ejemplos en las clases anteriores, de que si nosotros aplicamos una misma ley de mapeo, pero a diferentes elementos, o sea, a diferentes curvas o a diferentes regiones, vamos a obtener diferentes resultados en el plano W. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en aplicar el mapeo inverso exclusivamente a circunferencias y rectas en el plano Z. ¿Por qué? Porque cuando nosotros querramos aplicar este mapeo inverso al análisis de circuito, las figuras que aparecen, afortunadamente, son solo circunferencias y rectas. Y entonces con eso ya estamos cubiertos para la aplicación que pretendemos hacer. ¿Está? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar una ley general que nos va a servir no solo para los circuitos, sino para cualquier elemento que queramos mapear. Una ley general que mapea circunferencias y rectas. Por lo tanto, vamos a arrancar de esta ecuación que estoy escribiendo, que es la ecuación general que representa a todas las circunferencias y a todas las rectas en el plano cartesiano. Tiene como ecuación a por x cuadrado más y cuadrado más b por x más c por y más d igual 0. Como ustedes pueden apreciar, si la constante a es nula, estamos en presencia de rectas. Y si la constante
A es distinta, no es nula, estaremos en presencia de circunferencias. Bien, esta que acabo de escribir, se llama ecuación general de rectas y circunferencias. Y es una ecuación que está en el plano Z, porque ustedes ven que las variables que manipula son X e Y. Por lo tanto, estamos en el plano Z. Las constantes A, B, C y D son constantes reales. Pueden ser positivas o negativas, eso no importa, pero son reales. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes recuerdan que Z en forma cartesiana, ¿sí? Nosotros la podemos escribir como X más Y por su componente imaginaria. Y Z conjugado la podemos escribir como X menos Y por su componente imaginario. Entonces, si nosotros sumamos un número complejo cualquiera más su conjugado, obtenemos el doble de la parte real. Si restamos un número complejo con su conjugado, obtenemos 2 veces la unidad imaginaria por la componente imaginaria. Y si multiplicamos un número complejo por su conjugado, a ver quién se acuerda, ¿a qué es igual el producto de un número complejo por su conjugado? A ver quién se acuerda de eso. Es igual al módulo del número complejo. Casi. X cuadrado más Y cuadrado. Exacto, sería el módulo al cuadrado, ¿ok? Muy bien. El módulo al cuadrado que equivale a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces ahora, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar las expresiones que tenemos en la ecuación general de X e Y, las vamos a reemplazar por esto que acabamos de encontrar. Entonces, A, en vez de ser por la suma de los cuadrados, va a ser directamente por Z, no sé para qué puse corchete, paréntesis más, es A por Z conjugado, más B, y en lugar de X vamos a poner 1/2 de Z más su conjugado. Luego vamos a multiplicar C y en lugar de la unidad de la componente imaginaria Y, vamos a poner C sobre 2Y por Z menos su conjugado. A esto le sumamos la constante D y la igualamos a 0. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ley de mapeo inverso, o sea, esta. ¿Bien? Si nosotros tenemos que W es igual a 1 sobre Z, nos queda evidentemente que Z es igual a 1 sobre W. Y por ende, que Z
de B, el denominador de C se va a cancelar y la constante D va a quedar multiplicada por W por W conjugado. Y en el lado derecho nos va a seguir quedando 0. Entonces, eso, pasando en limpio, va se fue el denominador, más C sobre 2i por W conjugado menos W, se fue también el denominador, más D, que ahí sí queda multiplicada por W y por el conjugado. Y a la derecha nos queda 0 por W por el conjugado, que sigue siendo 0. Muy bien. Llegado a esta instancia, fíjense que ya pasamos a tener la ecuación en el plano W, porque miren acá, en la última ecuación ya no hay más Z, ni X, ni Y. Hay solamente W. Entonces ahora vamos a escribir, así como escribimos acá Z y su conjugado, podemos escribir W y su conjugado en forma cartesiana. ¿Tá? Ustedes ya saben que W es igual a U más I por B. Entonces, el producto de W por su conjugado es U cuadrado más B cuadrado. La suma de W más su conjugado es el doble de U. Y la resta de W menos su conjugado es 2 veces la unidad imaginaria por B. Y entonces ahora, en esta última expresión, vamos a escribir W, o las operaciones que hay entre W y su conjugado, lo vamos a escribir en términos de variables cartesianas. Y nos va a quedar A más B sobre 2. En lugar de la suma de W más su conjugado, vamos a poner el doble de U. Más C sobre 2i. Cuidado acá, porque acá nosotros tenemos el conjugado menos W. Y acá tenemos W menos el conjugado. Entonces va a cambiar el signo. Por lo tanto, el conjugado menos W es directamente menos 2 por I por B. Más D, que va a quedar multiplicada por U cuadrado más B cuadrado. Y todo eso lo igualamos a 0. Muy bien, simplificamos este 2 con este 2, este 2i con este 2i, y va a quedar, en definitiva, la siguiente expresión. D por U cuadrado más B al cuadrado, más B por U, menos C por B, más, y por último, la constante A, todo eso igual a 0. Y entonces, nosotros partimos de la ecuación general de rectas y circunferencias en el plano Z y llegamos a la ecuación general de rectas y circunferencias en el plano W. Esto simplemente lo que nos está diciendo es que si le aplicamos el mapeo inverso, en este caso puro, a una recta o a una circunferencia, lo que vamos a obtener es otra recta o una circunferencia. ¿Tá? Eso significa lo siguiente. Supongamos que yo tenga acá en el plano Z. Esto es X y esto es Y. Tengo, supónganse, esta recta y esta circunferencia. Y ahora aplicamos el mapeo inverso puro y paso al plano V. Esta recta R, a ver, voy a hacer en colores diferentes la circunferencia. Vamos a hacerle en azul a la circunferencia. Y arranco. Esta recta R, esta, se puede mapear en otra recta o
se puede mapear en una circunferencia. ¿Está? Si esta es la recta R, su mapeada puede ser otra recta o puede ser una circunferencia. Y para el caso de la circunferencia, llamémosle C, su mapeado puede ser una recta, C', o bien una circunferencia C'. ¿Está? Esa es la situación. Entonces tenemos acá una gran ventaja, porque partimos de rectas o de circunferencias y ya sabemos que tenemos que llegar o a una recta o a una circunferencia. ¿Está? Esa es entonces la historia en el mapeo inverso puro aplicado a rectas y circunferencias. Y la demostración, el desarrollo teórico o analítico, es este que acabamos de hacer. Bien, díganme si se comprendió o si hay algo que no se entendió y lo quieren volver a repasar. Bueno, si no hay ninguna pregunta, avanzamos y vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Vamos a tener, voy a borrar este gráfico para tener más espacio. Estas dos expresiones, ¿sí?, que yo puse con el resaltador, las vamos a mantener a mano, digamos, ¿sí? Esta es en el plano W. Las vamos a tener a mano para después aplicarlas. Fíjense el orden de las constantes también, ¿eh? Miren, por ejemplo, el término independiente del plano Z se convierte en el coeficiente del término cuadrático del plano W. Y el coeficiente cuadrático del plano Z se convierte en el término independiente del plano W. O sea que si bien las constantes son las mismas, pero están ordenadas diferente, a eso me refiero. Bueno, como primer ejemplo, vamos a hacer algo sencillito. Vamos a suponer que tenemos, en primer lugar, en el plano Z, vamos a suponer la circunferencia unitaria, ¿está? O sea, la circunferencia de radio 1. Y vamos a dibujar otra circunferencia. O sea, obviamente que esto, si está en escala, mucho mejor. Vamos a suponer que tenemos otra circunferencia que tiene centro en 2 y radio 2. O sea, que va a llegar hasta 4 y que va a llegar horizontalmente hasta menos 2 y 2. O sea, que va a pasar por acá, ¿tá? Va a pasar por acá y va a pasar por el origen. Bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Qué fea que me salió. ¿Listo? Bien, vamos a suponer que ahí quedó. Entonces, la ecuación de esta circunferencia en color naranja es x cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 4. Y de la circunferencia azul es x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. De estas circunferencias, nosotros pretendemos mapear esta región. O sea, la región que es interior a la circunferencia grande, pero exterior a la circunferencia pequeña. ¿Ok? Bueno, lo primero que tenemos que mirar es qué pasa con la singularidad. ¿Sí? Ya vimos que la singularidad del mapeo inverso puro se encuentra siempre en el origen. ¿Bien? Entonces, ahí traté de mejorar. Vamos a ver. Pregunto, ¿el origen pertenece
o está incluido en la región que nosotros pretendemos mapear? ¿Sí o no? No. No, está afuera. Entonces no es problema para nosotros. Por lo tanto, la historia es de la siguiente manera. Nosotros partimos en el plano Z de una región finita, acotada. ¿Tá? Como no tenemos en esa región el origen, que es el único punto que se va a mapear en el infinito, eso implica que nuestra región en el plano W también tiene que ser una región acotada, finita, con límites, encerrada dentro de una cierta figura. ¿Tá? Repito, nosotros sabemos eso, tenemos que hacer ese análisis antes de empezar a hacer las cuentas. ¿Tá? Ese es el primer enfoque que le tenemos que hacer. Preguntarnos, ¿esta región mapeada me va a dar una región finita o me va a dar una región infinita? La única posibilidad de que me dé una región infinita es si dentro de mi región original está la singularidad. Como en este caso no está, nosotros estamos totalmente seguros que vamos a obtener una región finita. Lo que no sabemos es la forma, ¿tá? Pero ya sabemos que va a ser una región comprendida o limitada por rectas y o circunferencias. Hasta ahí estamos perfectos. Bueno, vamos a arrancar con la circunferencia pequeña, ¿sí? X cuadrado más Y cuadrado igual. Primero vamos a mapear los bordes, ¿tá? Los bordes. Y después vamos a ver qué pasa con los puntos fronteras. Yo le voy a llamar R, por ejemplo, a este punto frontera acá y T al otro punto frontera. Bien, que son los puntos de intersección de esas circunferencias. Bien. Vamos a mapear primero las circunferencias, solamente sus bordes, y después nos vamos a ocupar de ver cuál va a ser la región. Vamos a hacer el siguiente análisis básicamente de sentido común, ¿tá? No tanto numérico acá. Fíjense un poquito la circunferencia pequeña, ¿tá? Todos los puntos que están sobre esa circunferencia están a la misma distancia del origen, y esa distancia vale 1. Nosotros dijimos que el mapeo inverso invierte las distancias. ¿A qué conclusión llegan? ¿Qué será que se va a mapear la circunferencia pequeña? ¿Qué les parece? En otra circunferencia también. Exacto. También. ¿De qué radio? También de radio 1. También de radio 1. O sea, como que va a quedar invariable. ¿Está? El hecho de que sea otra circunferencia no es porque las circunferencias, o sea, la curva azul es una circunferencia, entonces se mapea en otra. ¿Tá? No, porque bien podría mapearse en una recta, según vimos. En este caso se va a mapear en otra circunferencia porque los puntos de la circunferencia azul están a la distancia unidad. La inversa de la unidad es ella misma. Por lo tanto, los puntos de la región mapeada se encuentran todos a una unidad de distancia del origen del plano W. Por lo tanto, ya podemos ir haciendo el gráfico. Este va a ser el plano W, o sea, esto es U y esto es B. Igual vamos a demostrarlo, ¿sí? Pero ya podemos, o sea, ya sabemos por ese análisis que hicimos que en el plano W vamos a estar en presencia de una circunferencia unitaria. O sea, esto es 1 y esto de acá abajo es menos 1. Por lo tanto, la curva azul se mapea en esta otra curva azul. Y ahora lo vamos a demostrar analíticamente. Para eso vamos a tomar la expresión de la circunferencia pequeña, que es x cuadrado más y cuadrado igual. Pero para aplicar esta formulita que vimos, le tenemos que igualar a 0, así como está aquí. ¿Bien? Entonces, simplemente hacemos lo siguiente. X cuadrado menos y cuadrado menos 1, perdón, es igual a 0. Entonces, mirando esta ecuación original, esta, que es la ecuación de rectas y planos,
podemos sacar los valores de las constantes. Vemos que en este caso la constante A es igual a 1, la constante B y la constante C ambas son nulas porque no hay términos lineales en X ni en Y, y la constante D es el término independiente menos 1. Una vez que tenemos eso, simplemente aplicamos esta fórmula que está aquí en el plano W. Y entonces nos queda D, que vale menos 1, que multiplica a U cuadrado más B cuadrado. B es 0, C es 0, A es 1. O sea, le sumamos 1 y le igualamos a 0. Y lo que hacemos ahora es multiplicar ambos miembros de la igualdad por menos 1 y nos queda U cuadrado más B cuadrado menos 1 igual 0. Por ende, nos queda que U cuadrado más B cuadrado es igual a 1. Y ahí demostramos que la circunferencia unitaria con centro en el origen del plano Z se transforma en la circunferencia unitaria con centro en el origen del plano W. ¿Ok? Ya estamos con eso. Y ahora vamos a ver en qué se mapea o se transforma la circunferencia naranja. Voy a hacer acá... Profe, una pregunta. Sí. Vio que usted subrayó la parte, digamos, externa a la circunferencia más pequeña e interna a la circunferencia Sí. más grande. Sí. Esa sería la región que vamos a mapear. Exacto. ¿Y cómo uno define, digamos, que esa va a ser la región? No, eso es el dato que te da el ejercicio. El ejercicio te va a dar. ¿Okay? Ok. ¿Está bien? Vale, Bien. gracias. Bueno, entonces ahora vamos a mapear la circunferencia naranja. Yo voy a hacer lo siguiente. Para ponerla en la forma general, tenemos que desarrollar ese cuadrado. ¿Está? Entonces nos va a quedar x cuadrado más el cuadrado del primero, que es y cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, que es 4y, más el cuadrado del segundo, que es 4, y a eso lo igualamos a 4. Este 4 se va con este 4 y nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 4y igualado a 0. Por lo tanto, las constantes son A es 1, B es 0 porque no hay término lineal en X, C es menos 4 porque es el coeficiente del término lineal en Y, y D, que es el término independiente, es 0. Por lo tanto, si D es igual a 0, ya vemos que no va a haber término cuadrático en el plano W, y por ende vamos a estar en presencia de una recta, ¿sí? Únicamente los valores distintos de 0 son A y C. Entonces, acá en esta ecuación general del plano W nos queda menos C por B, como C es menos 4, nos queda 4 por B. Más A, que es 1, lo igualamos a 0, despejamos B y nos queda que B es igual a menos un cuarto. B igual menos un cuarto es una recta horizontal que pasa por un cuarto, negativo. Esta sería B igual menos un cuarto. Muy bien. Y entonces la circunferencia naranja se transformó en una recta paralela al eje U. ¿Está? O sea, una recta de ecuación B igual menos un cuarto. Y esta ordenada de la recta es un cuarto negativo. Fíjense que la circunferencia naranja pasa por el origen. Por lo tanto, el origen se mapea en el infinito. Y eso se ve con los extremos de la recta naranja que se va a los infinitos. Eso sucede porque esa circunferencia contiene o pasa por la singularidad. Y entonces, indefectiblemente, se tiene que transformar en una recta que se prolonga o que se extiende hacia los infinitos, en el cual se va a mapear, supuestamente, el origen del plano Z. Bueno, ahora nosotros dijimos que nuestra región, ¿cómo tenía que ser la región en W? A ver, ¿finita o infinita?
¿Cómo Finita. dijimos que tenía que ser? Finita. ¿Está? Hay dos opciones, porque entre la circunferencia y la recta naranja definen dos regiones finitas. Una que estaría arriba de la recta y dentro de la circunferencia, y otra que estaría abajo de la recta y dentro de la circunferencia. ¿Está? Entonces, ahora hay que delimitar a ver cuál de esos dos va a ser. Lo primero que vamos a hacer aquí es encontrar los puntos fronteras. ¿Está? Bien. R y T. ¿Cómo se encuentran esos puntos fronteras? Pregunto. Haciendo la intersección de las regiones mapeadas. Exacto. O sea, ¿qué es lo que tengo que igualar para encontrar R y T? Las ecuaciones de las regiones mapeadas. Sí. ¿Cuáles son esas ecuaciones? La circunferencia unitaria y la recta que pasa por A ver, menos 1, escuchen chicos. menos un Miren cuarto. el gráfico. Yo quiero encontrar R y T. Hay que igualar las dos ecuaciones de la circunferencia del Claro, plano X. claro, estoy en el plano Z todavía, ¿sí? Y Entonces, ahí igual. mapear eso. Y ahí mapear. Bueno, lo vamos a hacer porque es rapidito. Igual, ¿está? Yo tengo esta primera ecuación, sí, que sería, bueno, no voy a escribir todo de nuevo, ya la tengo allá. ¿Está? Lo que hay que hacer es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Está? Hay que resolver eso. Voy a borrar ahí esto para que me dé lugar. Bien, resolver ese sistema lo podemos hacer de diferentes maneras. ¿Está? Yo voy a usar la siguiente. Vieron que acá la ecuación de la segunda circunferencia, una vez que simplificamos de la circunferencia grande, nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 4y igual 0. Entonces, reemplazando x cuadrado más y cuadrado por 1, sería poniendo la circunferencia chiquita en la grande, nos va a quedar que 1 menos 4y es igual a 0. O sea que despejando, nos va a quedar que y es un cuarto. Esto significa que las ordenadas de los puntos R y T, ambas valen un cuarto, ¿tá? Lo cual es lógico porque el gráfico es simétrico. Bueno, sería simétrico si estuviera hecho escala. Bien, ahora nos faltan los valores de X. Entonces me voy a la circunferencia pequeña y despejo X. Y me queda que X cuadrado es igual a 1 menos un cuarto. ¿Está? Perdón, menos, estoy olvidando del cuadrado, menos un cuarto al cuadrado, porque x cuadrado es 1 menos y cuadrado. O sea, x cuadrado es 1 menos 1 sobre 16. Y esto es 15 sobre 16. Esa es x cuadrado. Por lo tanto, x es igual a más menos raíz de 15 sobre raíz de 16, que directamente es 4. Y entonces podemos colocar directamente las coordenadas. Vamos por el punto R, que tiene coordenada en X negativa, ¿sí? Entonces, en X, R es menos raíz de 15 sobre 4, y en Y la ordenada es un cuarto. Y el otro punto que está a la derecha T tiene abscisa positiva. Raíz de 15 sobre 4 positiva y ordenada igual un cuarto. ¿Ok? Ahí ya sacamos los puntos de intersección. Ahora vamos a mapear esos puntos de intersección, pero vamos a hacer un análisis previo. Si todo lo que se hizo hasta ahora está bien, los puntos mapeados, ahora sí, nos vamos al plano W. Los puntos mapeados R' y T', les pregunto a ustedes, ¿qué valor en B tienen que tener esos puntos? Menos un cuarto. Exacto. Tienen que tener menos un cuarto. Y en X tienen que ser iguales y opuestos. ¿Está? Vamos a mapear uno de ellos nomás, ya el otro es lo mismo. Vamos a tomar entonces, por ejemplo, el punto T. El punto T yo lo voy a escribir en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas T sería raíz de 15 sobre 4
más 1/4 de i. Y entonces, para obtener t' hay que hacer 1 sobre esa expresión, que es raíz de 15 sobre 4 más 1/4 de i. Ese 4 que está como común denominador lo paso arriba y me queda entonces raíz de 15 más i. Ahora multiplico y divido por el conjugado, que es raíz de 15 menos i, arriba y abajo. ¿Okay? Entonces me va a quedar 4 por raíz de 15 menos 4 por i. Y en el denominador, que ya lo voy a distribuir, nos va a quedar una diferencia de cuadrados. Acuérdense que la diferencia de cuadrados queda el cuadrado del primero, o sea, raíz de 15 al cuadrado, más el cuadrado del segundo, lo voy a poner menos, en realidad voy a hacer con todo, menos el cuadrado del segundo, que es i cuadrado. Esto nos da 16. Por lo tanto, si dividimos esto por 16, resulta que las coordenadas de t' son, esto se va con esto y me queda 4, y esto queda 4. Queda raíz de 15 sobre 4 menos 1/4 en i. ¿Ok? O sea que ahí comprobamos efectivamente que el punto t', que ya estamos viendo que es este, ¿sí?, tiene componente en b menos 1/4. Por lo tanto, R' es este. ¿Ok? Otra forma, por ahí más sencilla, de saber cuál era R' y cuál era T' es por los ángulos. Porque nosotros vimos que el mapeo inverso lo que hace es invertir los ángulos. Entonces, fíjense que el ángulo que forma el vector del punto T es este ángulo acá, al que vamos a llamar θ. Entonces, su mapeado va a estar acá formado por el ángulo menos θ. ¿Ah? Esa es otra forma. Mientras que aquí R, ¿sí?, que tiene el ángulo, va a ser entre 90 y 180, pero positivo, se va a mapear en R', que tiene un ángulo entre 90 y 180, pero negativo. Esa sería otra forma más rápida de encontrar cuál es R' y cuál es T'. Bueno, y con esto verificamos que efectivamente el mapeo de esos puntos fronteras está correcto. Bien, ahora, para encontrar la región, ¿sí?, porque hasta ahora no dilucidamos cuál de las dos es, si es la más grande de arriba o la más pequeña de abajo. Podemos tomar un punto que nos va a ubicar rápidamente, que es el punto que está sobre la circunferencia pequeña, que es este punto. Llamémosle punto, qué sé yo, punto T ya tenemos, punto S. ¿Está? Este punto S, que tiene, digamos que ubicado en Z, está a 90 grados y tiene módulo 1, en el plano W va a estar a menos 90 grados y con módulo 1. Por lo tanto, el punto S' se vino a mapear al extremo inferior de la circunferencia pequeña. O sea, el mapeado de S es S' y está aquí abajo. Lo que nos permite decir que la región finalmente que estamos buscando es esta región. ¿Ok? Es esa región. ¿Está? Entonces, esta sección entre dos circunferencias se transforma en esta región, ubicada entre el cuarto y tercer cuadrante, dentro de la circunferencia unitaria y por debajo de la recta B igual menos 1/4. Y a partir de ahí podemos hacer determinados estudios. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, este punto, el extremo superior de la circunferencia, ¿está? Llamémosle punto C. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se mapeó?
Yo no llegué a ver. Ah, ya, ahí me apareció. En ¿Sí? 0 menos un punto- cuarto. Claro. Este punto C, que estaba a 4 unidades del origen, ahora se encuentra a 1/4 de unidades. Pero además, como el ángulo original del vector OC, ¿tá?, es 90, el de su mapeado es menos 90. Entonces, el punto C se mapea en un módulo de 1/4 y ángulo de menos 90. O sea, este punto aquí, este punto, 0 menos 1/4, este es C'. ¿Tá? Y los infinitos puntos que estaban aquí, cualquiera de los infinitos puntos ahora viene a parar aquí. Fíjense que el punto C en el plano Z era o es el punto de la región más lejano al origen. Su mapeado C' es el punto de la región mapeada más cercano al origen en el plano W. ¿Tá? Otra cuestión que se puede comprobar fácil es que tanto los puntos fronteras R, S y T, los 3 puntos fronteras que están sobre la circunferencia unitaria, se mapean en 3 puntos, R', S' y T', que siguen estando sobre la circunferencia unitaria, por lo tanto, a distancia 1. Otro punto cualquiera, intermedio, como por ejemplo el punto ubicado acá, el punto de coordenadas 0, 2, ¿tá?, se mapea bajo el mapeo inverso puro en el punto 0, ¿tá?, menos 1/2. O sea, el punto 0, 2 viene a ubicarse exactamente acá, 0 menos 1/2. ¿Sí? El punto este 0,2 estaba a 2 unidades del origen y ahora pasa a ubicarse a 1/2. Y así podemos ver que los puntos que estaban más lejos se vienen más cerquita del origen. Siempre cuando uno dice más lejos o más cerca, siempre la referencia es el origen. Entonces, en el plano Z, los que estaban más lejos pasan al W a estar más cerca y los que estaban más cerca se van más lejos. Esa es la región, entonces, que estamos buscando. Díganme si hay alguna pregunta hasta acá de este ejercicio, puntualmente. ¿No hay ninguna? ¿Se entendió? Bueno, ahora les voy a hacer vamos a hacer un ejercicio, pero no vamos a hacer todo el desarrollo. Vamos a suponer que en lugar de esa región hubiéramos querido o queremos mapear esta que acabo de rayar en verde. O sea, la intersección propiamente dicha entre la circunferencia pequeña y la circunferencia grande. ¿Tá? Es esto que marqué aquí en verde, no sé si se nota. ¿Se nota esa región que acabo de marcar? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, pregunta, sin cálculos de por medio. Vamos a usar los conceptos, vamos a hacerlo conceptual. Primer pregunta. Esa región rayadita en verde, ¿se va a mapear en una región finita o en una región infinita? Finita. Infinita. 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 Ah, no, infinita, porque Infinita. contiene el origen. Exacto. Cuando nosotros decimos contiene al origen, puede ser que el origen sea un punto interior o sea frontera. En este caso el origen es frontera de esta región, está acá. Eso ya implica que lo contiene. Si lo contiene, ese punto se mapeó en el infinito. Entonces, indefectiblemente, voy a ir limpiando un poco la gráfica, indefectiblemente, la región en la cual se mapea esa sección en verde que yo marqué ahí, o esa intersección, indefectiblemente tiene que ser una región infinita, porque está conteniendo a la singularidad. ¿Está? Muy bien. Y ahora volvemos. La circunferencia... Sí. Profe, ¿nos podrían dar la circunferencia de ese que tiene el módulo 2, Sí. la más grande del radio 2, pero que no contenga su frontera
y que nos diga la intersección de esas dos circunferencias. Ahí no Podría sería ser. infinita. Sí, podría ser, pero no sucede. En general, siempre las regiones contienen las fronteras. ¿Está? Ah, bueno. Siempre son con fronteras cerradas. ¿Está? Bien. Pero en el caso que vos decís es correcto, ahí no contendría. Pero ojo, la región igual sería infinita, porque no contiene el 0, pero contiene el 0,000001, y ese se va al 20 millones cuando lo mapeás. O sea que seguiría siendo infinita. Casi infinita, digamos. Pero no se preocupen porque siempre contiene la frontera. Entonces, o es finita o es infinita. Bueno, ya sabemos entonces que la región verde se va a mapear en una región infinita. Bueno, la circunferencia naranja y la circunferencia azul ya las mapeamos. Entonces, hay dos posibilidades. O es la región infinita que queda por acá arriba, ¿tá? Afuera de la circunferencia azul, pero arriba, o es la que queda por acá abajo, afuera de la circunferencia, pero abajo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, otra vez, podemos mapear un punto frontera. Fíjense que este punto, que hoy lo habíamos llamado S, y que dijimos que se mapeaba en S', se ubica en el eje B negativo. Por lo tanto, esto nos permite ya directamente llegar a la conclusión de que la región verde se mapea en esta región infinita que estoy marcando acá. ¿Ah? Es la región entonces que tiene como bordes esta semirrecta, este arco de la circunferencia unitaria, esta otra semirrecta, y se va hacia los infinitos. Entonces, la región verde se mapea en esta región verde que acabo de marcar. ¿Bien? Y ahora les voy a hacer otra preguntita. ¿Se entendió eso? Si alguien no entendió, lo repetimos. ¿Sí? Ahora voy a marcar otra región. Esta región en celeste que estoy marcando, que es externa a la circunferencia naranja, pero interna a la circunferencia azul. Esa región que acabo de marcar en celeste o en turquesa, ¿es finita o es infinita? El mapeo de esa. Infinita. Es infinita, ¿está? Infinita. Porque contiene al origen. Entonces, no queda mucho para pensar, va a ser la región de arriba, pero lo podemos verificar. Supongamos este punto, al que llamamos punto E, que está a menos 90 grados y a una unidad. Va a pasar a estar a 90 grados y a una unidad, o sea, este es el punto E', ¿está? Por lo tanto, esta región celeste se mapeó en esta región infinita, externa a la circunferencia y externa a la recta, o sea, es esta semirrecta, el arco superior de la circunferencia unitaria y la otra semirrecta son sus fronteras. De ahí para arriba se mapeó. ¿Está? Muy bien. Y ahora les voy a hacer una última pregunta de este ejercicio. Esa región que queda en blanco acá, en el plano W, esa región que no se raya, que hasta ahora aparentemente no fue el mapeo de nada de lo que vinimos haciendo. Esa región en blanco, o sea que está por encima de la recta y por dentro de la circunferencia azul. Esa región en el plano W, ¿a qué región del plano Z le corresponde? O sea, ¿qué parte del plano Z se mapea en esta región finita que está quedando ahí como colgada? ¿Qué les parece? La región exterior a ambas figuras. Región Exacto. infinita. O sea, vamos a hacerlo en otro color, vamos a hacer en este amarillo. Toda esta región infinita que está afuera de las dos circunferencias hasta el infinito, todo eso se comprime y cabe en esta porción finita, que es la región que está marcada aquí en naranja. Fíjense que toda esta región en Z contiene al infinito. El infinito se mapea en el origen está dentro de esa región.
¿Está? Entonces, todo el plano que está por fuera de estas dos circunferencias es como que se comprime, se achica y entra o cabe dentro de esa especie de media luna que está ahí. ¿Bien? Y con eso entonces hemos mapeado, bajo el mapeo inverso puro, cualquiera o todas las regiones que están limitadas o delimitadas por estas dos circunferencias. Díganme si hay algo que quedó pendiente, hay algo que quieran ver nuevamente, que no hayan entendido, o si se comprendió. ¿Está? Entonces, la cuestión es que aquí hay que, aceptar cuestiones que a lo mejor la lógica o el sentido común es como desafiante, ¿no? Decir que todo el plano cabe dentro de una porción, de una región infinita del plano, cabe dentro de una finita, y viceversa, que una finita se expande y ocupa una región infinita, bueno, son cuestiones que suceden comúnmente con el mapeo inverso. Bien, si no hay ninguna pregunta, avanzamos. Si hay alguna pregunta, me la dicen y la vamos viendo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es directamente vamos a ir a un circuito. Vamos a suponer que tenemos un circuito serie que tiene los tres elementos, una resistencia, una bobina o inductor y un capacitor o una capacidad. Y que ese circuito está alimentado por una fuente de alterna. ¿Está? Por lo tanto, va a haber acá una intensidad de corriente I que circula por ese circuito. Vamos a suponer que esta resistencia tiene un valor L, que la inductancia de la inductancia de la bobina vale L y la capacidad del capacitor vale C. Bueno, nosotros, ustedes en el práctico 1, vieron que se puede encontrar de manera muy sencilla la impedancia total o equivalente de este circuito. ¿Está? Recordemos por las dudas, si se olvidaron, que la inductancia produce una reactancia inductiva que es igual a 2pi por la frecuencia, que es la velocidad angular, multiplicada por L, y el capacitor produce una reactancia capacitiva que es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia multiplicada por C. Todas estas se miden en ohm, igual que la resistencia. ¿Okay? Recuerden también, bueno, no sé si se comentó eso, pero seguramente lo vieron en física, el desfasaje que existe entre la tensión y la corriente en un circuito de este tipo. ¿Está? Si hablamos solamente de la resistencia, la tensión está en fase con la corriente. Esto ocurre en la resistencia. Mientras que en el inductor, la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Y en el capacitor, la corriente adelanta 90 grados con respecto a la tensión de alimentación, que se supone que es siempre, se supone que es siempre la referencia, ¿está? Que está a 0 grados. Bien, cuando nosotros combinamos los tres elementos, ¿sí? Va a haber, por ejemplo, supongamos que esta es la tensión y supongamos que la reactancia inductiva, o sea, XL, supere a la capacitiva, entonces la corriente está, ahí va, sería la capacitiva. Si la inductiva le supera, la corriente va a andar por acá. Y va a haber un ángulo de desfasaje al que llamamos θ. Este sería un circuito inductivo, donde la corriente atrasa. Y si fuese capacitivo, la corriente adelantaría, no tanto como 90, pero adelantaría un ángulo θ. Esto ya es cuando
digamos, tenemos los efectos comunes o los efectos mutuos entre XL y XC. ¿Ok? Bueno. La corriente, la tensión. Me olvidé de escribir la impedancia. Escribo acá arriba. La impedancia en este circuito se escribe en forma de número complejo como la resistencia, que es la componente real, más la unidad imaginaria, que multiplica a XL, que se toma con signo positivo, y XC, que se toma con signo negativo. Y esta es entonces la expresión en forma de número complejo de la impedancia. Si graficamos eso en el plano XY, entonces el eje real X corresponde a la resistencia y el eje imaginario corresponde a las reactancias, ¿sí? Entonces, supongamos que esta fuese R, supongamos que esta fuese XL, y vamos a exagerar como para que sea más grande, sea como más obvio, que esta fuese XC, la reactancia capacitiva. Entonces, si nosotros hacemos XL menos XC, nos va a dar un número negativo, que va a andar ubicado por acá, en el eje imaginario, y entonces, este vector, que voy a marcar acá, representa la impedancia, ¿está? Va a tener un módulo y obviamente va a tener un ángulo θ. En este caso estaríamos hablando de un circuito capacitivo, ¿sí? Porque estamos suponiendo que XC supera a XL. Caso contrario sería inductivo, pero similar el análisis. ¿Bien? Bueno, eso entonces en cuanto a la impedancia, ¿sí? Z, que también se suele llamar impedancia total o impedancia equivalente o simplemente impedancia del circuito. Importante entonces aquí tener presente que la impedancia la escribimos con una componente real, que es la resistencia, y una componente imaginaria, que es la suma algebraica de las reactancias, inductiva y capacitiva. Y que como todo número complejo se representa, si R, L y C son todas constantes, eso es simplemente un vector en el plano, con su módulo, que va a ser la suma de los cuadrados de las componentes, la raíz de eso, y el ángulo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a aplicar una ley, a ver quién se acuerda cómo se llama esta ley, ley de... ¿Cómo se llama esta ley? Es famosísima. Ley de Ohm. Claro, está en la ley de Ohm. ¿Ah? Ley de Ohm. Bien. La ley de Ohm establece, obviamente estos son todos vectores, ¿sí? No son escalares, que el producto de la corriente por la impedancia en cada instante, porque obviamente en alterna la corriente y la tensión son fasores, ¿tá? O sea, vectores en movimiento, digamos, pero si sacamos una foto en un determinado instante, podemos obtener, digamos, de acuerdo a la ley de Ohm, que la tensión se puede obtener como el producto del vector corriente por el vector impedancia. ¿Bien? De acá, nosotros podemos despejar la intensidad de corriente, que va a resultar igual a B dividido Z. ¿Bien? En vez de poner B dividido Z, podemos poner B que multiplica a 1 sobre Z. Y esta expresión 1 sobre Z nos interesa en especial, porque esta es la definición de la admitancia del circuito. Admitancia. Entonces, la admitancia de un circuito es simplemente una magnitud que se la representa con la Y mayúscula y que se obtiene como la inversa de la impedancia. Y como es inversa, entra en juego el mapeo inverso, que por eso nos interesa en particular. ¿Bien? Entonces, nosotros ahora les voy a contar lo que vamos a hacer.
vamos a buscar el lugar geométrico y la expresión analítica de la admitancia partiendo de esta que es la impedancia. ¿tá? Y lo vamos a hacer aplicando la ley de mapeo inverso puro, porque vemos acá que la admitancia es 1 sobre z. ¿Bien? La admitancia también tiene una componente real que se representa con G mayúscula, se llama conductancia y sería la inversa de la resistencia, y una componente imaginaria que se representa con la B larga mayúscula y es la susceptancia, que es la inversa de las reactancias. La admitancia se mide en Siemens, o sea, ohms a la menos 1. No sé si Siemens se escribe así o tiene 2N o 2M. Bueno, ustedes disculpen si hay algún error ortográfico, pero es así. Bien, entonces la admitancia tiene una componente real, G, y una componente imaginaria, B. ¿Bien? Si nosotros partimos de este gráfico, por ejemplo, que hicimos acá, que es en el plano Z, estamos representando impedancias. Ahora vamos a pasar al plano W, que tiene como ejes U y B. Ya sabemos que U es la conductancia y que B es la susceptancia. Entonces, si en el plano Z estamos representando impedancias, en el plano W estamos representando admitancias a través del mapeo inverso puro. Ahora bien, supongamos que en nuestro circuito todos los parámetros son constantes. R, L y C son valores fijos. Por supuesto que la frecuencia de alimentación también es fija. Por lo tanto, Z es un valor constante. O sea, la impedancia es directamente un vector que tiene módulo fijo y ángulo fijo. Para obtener la admitancia, aplicamos lo que vimos hace un rato del mapeo inverso. ¿Qué es lo que hace el mapeo inverso? Invierte la distancia con respecto al origen y cambia el signo del argumento. Entonces, la admitancia va a tener un módulo, supongamos, independientemente de la escala, el módulo de la admitancia va a ser 1 sobre el módulo de Z. Este va a ser el punto, si este es el punto P, este va a ser el mapeado P', que es la admitancia. Y si este ángulo de la impedancia era menos θ, ahora la admitancia va a tener el mismo ángulo, pero positivo. Por ende, este vector que hicimos acá representa directamente la admitancia. El módulo es 1 sobre el módulo de la impedancia y el argumento es el mismo, pero con signo contrario. Vale decir, se reflejan los argumentos con respecto al eje real, que en el caso de la admitancia es representa la conductancia. O sea que ahí ya estaría listo el ejercicio. O sea, esto es el lugar geométrico, digamos, la ubicación geométrica de la impedancia y esta es la ubicación geométrica de la admitancia. Esta es la forma analítica o algebraica para Z y esta es la forma analítica o algebraica para la admitancia. Muy bien. Eso es si todos los parámetros son constantes. Pero, ¿qué sucede si alguno de los parámetros es variable? Supongamos, por ejemplo, que X fuese un resistor, ¿tá? O sea, que fuese una resistencia que nosotros podemos ir variando desde 0 hasta un determinado valor, ¿tá? Bien. En ese caso, entonces, voy a borrar acá para que me quede espacio y hago el mismo gráfico. Bien. En ese caso, no quería borrar la ley de Ohm, pero bueno. Vamos a suponer que esta resistencia varía 0, menor o igual a R, menor o igual a un valor máximo que vamos a llamar R. ¿Bien? Y vamos a suponer que esta XL menos XC
le vamos a llamar X total, ¿sí? Vamos a suponer, en este ejemplo que vamos a hacer acá, vamos a suponer un determinado valor genérico, porque esto es genérico de X total. Esa X total incluye la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿tá? Bueno, entonces, ¿cuál sería, por empezar, el gráfico o el lugar geométrico de nuestra impedancia? Vamos a empezar por ahí. Muy bien. Vamos a suponer, en este caso, que X total es inductiva, o sea que tiene un valor positivo, entonces supongamos que este sea el valor de X total. O sea, esta sería la recta horizontal que representa a X total. Si la resistencia, o sea, si no hay resistencia, ¿tá?, arranca en 0, entonces este punto 0xt representaría la impedancia equivalente del circuito. Pero a medida que nosotros vamos agregando resistencia, y supongamos que la resistencia máxima es R1, vamos a llegar, cuando R toma el valor R1, vamos a llegar, si a este punto aquí le llamamos A, el otro extremo le llamamos B. O sea, vamos a llegar hasta el punto de coordenadas R1B, que sería la máxima impedancia, porque en ese caso el módulo de la impedancia es todo este segmento, que sería la máxima, mientras que aquí en A es la mínima, y sería este segmento que está acá. ¿Bien? Entonces, esta recta horizontal en color, esta recta horizontal paralela al eje X es el lugar geométrico de la impedancia de un circuito con un resistor. ¿Ah? Ya no es más un punto o un vector, ya es un segmento de recta, la impedancia. Obviamente es variable desde un mínimo A hasta el máximo B. En todos esos valores, que si suponemos es un continuo, hay infinitos valores posibles de la resistencia y obviamente de la impedancia total. Entonces ahora lo que estamos interesados es en encontrar el lugar geométrico de la admitancia. ¿Cuál va a ser el lugar geométrico de la admitancia? Muy bien, como vimos que la admitancia es la inversa de la impedancia, entonces simplemente a la impedancia le aplicamos el mapeo inverso. El lugar geométrico de la impedancia lo podemos escribir como I igual X sub T. Ahí estaríamos considerando toda esta recta. Después vamos a ver el segmento de esa recta que le corresponde, pero para mapear, vamos a mapear la recta horizontal completa. Entonces vamos a usar las ecuaciones de rectas y circunferencias que vimos hoy. Entonces igualamos a 0 y nos queda I menos XT igual a 0. ¿Ok? Entonces eso va a ser igual. Coeficiente A no hay, porque término cuadrático no hay. Coeficiente B no hay, porque término lineal en la variable X no hay. C vale 1, porque es el coeficiente de la I. Y D, que es el término independiente, porque recuerden que es constante, es menos XT. Ahora, eso le aplicamos, tal como vimos hoy, le aplicamos a esta ecuación, que es la que nos va a dar directamente el mapa. Y entonces nos va a quedar, hago por acá, nos va a quedar menos XT, que multiplica a U cuadrado más B cuadrado, menos C por B, igual a 0. Multiplicamos todo por menos 1, y nos queda positivo, dividimos por XT y nos queda U cuadrado más B cuadrado más B sobre reactancia total igual a 0. Completamos cuadrados para ubicar el centro del circulito S. El centro va a estar sobre el eje B y es U cuadrado más, acá va a ser B, más 1/2 de XT, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado,
y hay que restarle el cuadrado del segundo, que ya pasa, lo voy a pasar al lado derecho positivo. El cuadrado del segundo es 1/2 de xt al cuadrado. ¿Bien? Entonces, en esta circunferencia se mapea la recta horizontal y igual a xt. Fíjense que es una circunferencia con centro sobre el eje B. Voy a tratar de hacerlo más cerca acá del gráfico. Después comparar los dos gráficos. Este es U y este es B. Fíjense que el centro está ubicado sobre el eje B negativo en menos 1 sobre 2xt. El radio es 1/2 de xt, o sea que la circunferencia va a pasar por el origen y su extremo inferior va a llegar a menos 1 sobre xt. Y aquí, en el eje, digamos, horizontalmente, va a llegar hasta 1/2 de xt positivo y negativo. Y la circunferencia va a ser esta. Bien, esa circunferencia es el lugar geométrico del mapeo de la recta completa. ¿Bien? De la recta completa. Ahora, nuestra impedancia no es la recta completa, es un segmento de recta, ¿sí? Que tiene por extremos los puntos A y B. Entonces, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es encontrar, qué fea que me salió acá, encontrar sobre esa circunferencia dónde están los puntos fronteras A y B. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla, que es en forma gráfica. Fíjense el punto A. El punto A tiene módulo 90 grados, perdón, ángulo 90 grados y módulo xt. ¿Bien? Entonces, invertimos el argumento y nos va a quedar menos 90 grados. O sea, se va a encontrar sobre el eje imaginario negativo. Y la distancia al origen va a ser 1 sobre xt. 1 sobre xt, ¿ok? Y va a estar a menos 90 grados. Este es el punto A'. Por lo tanto, según el gráfico, A' es este punto acá. Es el extremo inferior de la circunferencia. Miren, menos 1 sobre xt, digamos, la ubicación, o sea, la distancia es 1 sobre xt, y ángulo de menos 90. O sea que el vector OA se mapea en el vector OA' en el plano doble. Y con respecto a B, simplemente, si esto estuviera hecho, si conociésemos los valores, ¿tá? Podríamos sacar el ángulo θ, ¿bien? Como el arco tangente de xt sobre R1. ¿Bien? Entonces, B va a estar sobre la circunferencia, B', mejor dicho, va a estar sobre la circunferencia y va a tener aquí un ángulo que es θ negativo. Y entonces, finalmente, este arco de circunferencia, aquí se hace en otro color, el arco de circunferencia, este que voy a marcar acá en celeste, es el lugar geométrico de la admitancia de nuestro circuito. ¿Ok? ¿Sí? Este segmento AB, que es la impedancia, se mapea en el arco de circunferencia A'B', que es la admitancia. Bien. Una cuestión importante, por eso les dije que no quería borrar la ley de Ohm, pero no importa. Habíamos encontrado, según la ley de Ohm, que la corriente era igual a B por 1 sobre Z, que equivale a decir que la corriente
es igual a B por I. Fíjense lo que está significando esto. Este diagrama que nosotros acabamos de encontrar representa la admitancia, que es variable, lógicamente porque estamos hablando de un circuito que tiene un resistor, o sea, tiene una impedancia variable, por ende la admitancia es variable. ¿Está? Bien, si nosotros suponemos que esta tensión de alimentación tiene un valor constante, ¿sí? Al menos un valor eficaz que idealmente podemos suponer constante, ¿tá? Vamos a suponer que a esa B la expresamos como B sub 0, ¿sí? Cis 0 grado, o sea que le tomamos como referencia, ¿sí? Que la tensión de alimentación, digamos, gráficamente se encuentra a 0 grado. Entonces, cuando hacemos este producto, fíjense cómo nos va a quedar. Nos va a quedar que la corriente es igual a B sub 0, cis 0, multiplicado por la admitancia. Vamos a poner que tiene un módulo, al que llamamos módulo de la admitancia, cis, si seguimos, por ejemplo, esta nomenclatura, sería cis theta. El producto entre estos dos nos va a dar el producto de B sub 0 por el módulo de la admitancia, que sería el módulo de la corriente instantánea en ese instante, o el módulo de la corriente, y los ángulos se suman. Pero como el ángulo de referencia de la tensión es 0, nos queda que la corriente tiene un ángulo de fase θ, o sea, cis θ. Significa que el ángulo de fase de la corriente coincide exactamente con el ángulo de fase de la admitancia. Y como la tensión B sub 0 es constante, podemos nosotros decir que este diagrama de admitancia, salvo una escala que hay que multiplicar o que hay que escalar por el valor de B sub 0, salvo esa constante, el diagrama de admitancia coincide con el de intensidad de corriente. En lo que es a la fase o al desfasaje coincide al 100%. Y en lo que es al módulo habrá que multiplicar por la escala, o sea, por B sub 0. Por lo tanto, en este caso, ¿tá? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el dato de un determinado valor de resistencia, supongamos que nos dicen que la resistencia toma este valor R sub 0, y entonces tenemos esta impedancia, ¿sí? Supongamos entonces que corresponda a este ángulo acá, y le vamos a llamar E, que sería la impedancia, y esta sería E'. Este vector que está aquí representa la admitancia. Si lo multiplicamos por la constante B0, nos da el módulo de la intensidad de corriente. Y este ángulo que forma el vector, vamos a llamarle ángulo alfa, el vector de admitancia, coincide exactamente con el ángulo alfa de la intensidad de corriente. Y en este caso, como es un circuito inductivo, obviamente la corriente atrasa con respecto a la tensión. Entonces, el diagrama de admitancia tiene doble uso. Por un lado, nos permite ubicar geométricamente la admitancia del circuito, pero además, y lo que es también súper importante, es un diagrama de corriente, de intensidad de corriente. ¿Bien? Bueno, un detalle al final. Fíjense que este punto A en el diagrama de impedancia es el punto que está más cercano al origen, o sea, corresponde a la impedancia mínima. Su mapeado, que es A', en el diagrama de admitancia, es el que está más lejos del origen, ¿bien? Y por lo tanto corresponde a la admitancia máxima. Y como la admitancia equivale a la corriente, este vector en esta posición, o A', indica la corriente máxima, lo cual es lógico porque en ese punto la resistencia es nula, no hay componente resistiva. Entonces el valor de la impedancia es mínima, la admitancia es máxima. Y como la corriente es proporcional a la admitancia, si la admitancia es máxima, la corriente es máxima. Y en el otro punto, que es el punto B, donde tenemos la impedancia máxima,
¿sí? V' es el vector que representa la admitancia mínima, al contrario de la impedancia. Y si representa la admitancia mínima, también corresponde a la intensidad mínima de corriente. ¿Bien? Entonces, el diagrama de admitancia se suele utilizar para encontrar gráficamente la corriente máxima con su desfasaje y la corriente mínima con su desfasaje. ¿Bien? Bueno, estamos por hoy. Todavía falta una pequeña parte de este tema que lo estaríamos completando el lunes de la próxima semana, ¿sí? Muy bien, si no hay ninguna consulta. Una cosita nomás, Sí, ingeniera. Usted, una cuestión de nomenclatura nomás. Usted mencionó que teníamos en este último circuito un resistor. sí. El término correcto sería un resistor variable, porque la resistencia ya es un resistor. En todo caso, podría ser un potenciómetro. Depende de la bibliografía, depende de la bibliografía. Hay mucha bibliografía donde te habla de resistencia con un valor constante, ¿tá? Y te utiliza la palabra resistor para indicar que varía. Otra es así como vos decís, ¿correcto? Perfecto. Está bien, pero Buenísimo, sí, gracias. sí, resistor es variable. ¿No? Igualmente en el gráfico, chicos, siempre le ponemos la flechita, ¿vieron? Así que con eso estamos. Sí, ok, muy bien. ¿Hasta qué tema entra en el parcial? Bien, en el parcial va a entrar hasta mapeo inverso.